Muy buenas noches, te habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con esta tercera jornada de la tercera clase de la primera jornada de la segunda especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. En sesiones anteriores vimos cómo podíamos desarrollar y generar las líneas de grid como elementos, vamos a decir, de apoyo tanto para el dibujo como para la visualización. Vimos en este caso en una estructura regular, hay ejercicios que nosotros les proporcionamos que son para estructuras irregulares, y bueno, este primer modelo siempre va a ser una estructura regular para nosotros poder explicar lo que es la parte del análisis dinámico, que nos sirve. Es de gran ayuda el hecho de que la estructura sea regular. Después trabaja y las clases también pasadas también trabajamos la parte de las unidades, la adaptación del sistema de unidades para lo que nosotros estamos acostumbrados a usar, y definimos los materiales. Eso ya es parte de lo que era en el flujograma de trabajo el menú definir. Nosotros cuando desplegamos el menú definir nos vamos a dar cuenta que la primera de las opciones que aparece es la de definir el material, propiedades del material, que ya nosotros debemos tener previamente, vamos a decir, concebido, sabiendo de qué es lo que vamos a usar en la estructura. Recuerda que cuando dijimos que vamos a pasar las ofertas, eso es parte de lo que vamos a preguntarles a nuestro cliente. ¿Qué es lo que usted quiere y cómo lo quiere? Si lo quiere de acero, si lo quiere de concreto, si lo quiere de acero, cómo va a ser, si es tubular o no. Y si es de concreto, cómo lo quiere, si es con muro o con pórticos. Esas son cosas que nosotros le vamos a dar sugerencias a nuestro cliente, pero que son las que realmente a la final van a prevalecer del, de- del cálculo, ¿no? Entonces, fíjense, el segundo punto, que es lo que vamos a definir en esta clase de hoy, será la definición de secciones. Las secciones pueden ser básicamente de dos tipos. Pueden ser de acuerdo a los elementos frame o elementos lineales, y en base a los elementos de área, que pueden ser los elementos shell o los elementos, en este caso, slab o depth o muro que están intrínsecos en el programa, pero siempre está referido al área. Entonces, vamos a ver, todos los software están, están compuestos por tres elementos principales, que son los que vamos a decir los sub elementos que forman a la estructura completa. Por ejemplo, vamos a tener los puntos o joins, que son los elementos que se van a encargar de ser los interconectores de las fuerzas y de las acciones, de las reacciones. A los puntos los podemos arrastrar, les podemos agregar fuerzas, les podemos agregar desplazamientos. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, también tenemos los elementos frame o elementos lineales, que normalmente los utilizamos como columnas, vigas, nervios, diagonales, todo aquello que represente un elemento lineal va a ser definido como un elemento frame. Y también tenemos los slab deck, que son elementos de área en horizontal, o también pueden llegar a ser inclinados, pero siempre van a estar referidos a un área. Ahora, adicionalmente a eso, el software, el ETAPS, hace una diferencia entre los elementos losas y los elementos muros. Por eso, fíjense que aquí hay tres opciones: slab section, deck section y wall section. Secciones de losa, secciones de sofitos y secciones de muro. Entonces, ¿qué pasa? Como el software sí particulariza la definición de cada uno de los elementos, intrínsecamente nos está diciendo que cada uno se va a dibujar de una forma distinta. Allí tenemos un elemento que dice Reforce Bar Size. El Reforce Bar Size es un elemento donde vamos a definir, vamos a hacer eso primero. Reforce Bar Size, estamos acá.
Allí vamos a fijar todas las, vamos a decir, los tipos de barras que estamos acostumbrados a utilizar. Por ejemplo, fíjense que aquí está la barra número 6 con un área de 0,2883 centímetros cuadrados de acero, y fíjense que el otro lado está el diámetro de la barra. Estas son las medidas que están puestas allí. Fíjense que en primera instancia aquí tenemos que es una sola cifra significativa, 0, algo. Pero normalmente esos diámetros necesitan dos cifras significativas. Hay que estar pendiente con eso, porque si no, cuando haga los cálculos los va a hacer de una manera errónea, porque no está considerando el valor completo. ¿Cómo podemos ajustar eso? Eso es muy fácil, eso lo podemos llegar. Nos meteremos en el cuadro de unidades. Vamos a darle aquí OK. Unidades. Vamos a ver acá. Show Unit Format. Y aquí donde dice 2 vamos a ponerle más 222 en diámetro. No debería haber estado bien. Vamos a poner un número 3 aquí y un número 3 acá. Vuelvo a meterme en definir, section property, reform bar size. Entonces, de todas estas barras que no son las que normalmente estoy acostumbrado a utilizar, la selecciono o le digo clear bar, all bar. De esa manera borraré todas las barras que están en el sitio y empiezo a introducir manualmente las cabillas que estoy acostumbrado a ver. Por ejemplo, 3/8 de pulgada, es un nombre, 71 centímetros cuadrados, y puedo incluir cosas como en unidades, 9,53 mm. Si tengo la unidad en milímetros, y eso aplica para cualquier ejercicio, cualquier cosa que ustedes tengan que introducir una dimensión y esa dimensión le pueden poner las unidades, que él automáticamente va a hacer la conversión a la unidad que está en general. Por ejemplo, aquí cuando llega ya sale 0,953 y quita las unidades porque pasó automáticamente esos milímetros a centímetros. Entonces, ¿qué es lo otro que tengo que hacer acá? Sería ya una cabilla de media que tiene 1,27 centímetros cuadrados de acero y tiene 1,27 centímetros de diámetro. Después tengo 5/8. Esto es 1,98 y aquí tendríamos 1,588 centímetros cuadrados, diámetro. 3/4, 2,85 y tendríamos 1,905 de diámetro. Fíjense cómo voy metiendo los datos. 3/4, después tendría yo 7/8. Después de 7/8 tendría 3,88 de área y de 2,222 de diámetro. Y tendría el de 1 pulgada. Vamos a ver acá. 1 pulgada, el área sería 5,07 y 2,54 de diámetro. ¿Ven? Esto que estoy haciendo yo, dirán la gente, bueno, pero si ya tenían unas allí. Para los que
trabajan en el exterior, los que están en el exterior, ustedes trabajan a veces con, o sea, la mayoría trabaja con barras milimétricas y no tendrían que estar haciendo este cambio, porque es para común de ustedes. Nosotros aquí en Venezuela por lo menos usamos este tipo de barras. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando yo llego e ingreso manualmente estos valores, lo que estoy es personalizando los resultados y la introducción de datos al software. De esa manera yo voy a poder emitir, vamos a decir, capturas de pantalla asociadas a lo que normalmente se utiliza aquí en el país. No sé si tenemos alguna una pregunta. Esto es un trabajo que es bastante sencillo, así que no creo que les vaya a quitar mucho tiempo hacerlo. Fíjense que nos llevó exactamente unos 5 minutos y eso es porque se los estoy explicando. Entonces, vamos a decirle ok. Esto es para ver si quieres mostrarle etiquetas más cortas o agregar una cantidad de cabillas. Fíjense que nosotros pudiésemos tener cabillas americanas aquí o canadienses adicionales a las que ya tenemos. Pero yo precisamente las borro es para de una manera limpiar el poco de información que yo normalmente no voy a utilizar. Con esas son suficientes. Yo le digo ok, y de esa manera ya habré definido previamente el cálculo. Ok, vamos ahora a definir los elementos frame. Los elementos frame, en el caso de concreto, se van a diferenciar en dos tipos: los elementos columna y los elementos viga. Los elementos que van a trabajar como columnas, su cálculo requiere que usted le introduzca datos adicionales. ¿Cómo va a hacer eso? Por ejemplo, para nosotros definir correctamente una columna, nosotros debemos conocer sus dimensiones, dimensiones, y además debemos tener el área de acero, el acero mínimo, recuerde que el cálculo de la columna no es un cálculo exacto. La columna es un cálculo iterativo que dependerá de la colocación del acero mínimo y del acero máximo para definir también el acero balanceado que va a tener la columna. Para el establecimiento de estos aceros son los que realmente van a permitir evaluar la ductilidad que pueda tener esa columna y en consecuencia saber qué tan buena va a ser en su comportamiento, no solo a compresión simple, sino también cuando estén sometidas a flexocompresión. Recuerden que eso nosotros lo calculamos de la siguiente manera. Cuando nosotros definíamos el cálculo de una columna, nosotros definíamos, vamos a poner acá, lo que llamamos el diagrama de interacción de la columna. Y ese diagrama de interacción de la columna, que en unas partes iban a estar las fuerzas axiales o las fuerzas P, y en esto iba a estar los momentos. Recuerden que esto es bidimensional, pero cuando hablamos de momento en X, en el otro lado también se cumplirá un gráfico similar, pero de momento en Y. Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos que ir haciendo? Ir calculando la columna de manera que las fuerzas actuantes que estuviéramos estableciendo para un determinado... Silenciado. Sonido reactivado. Para un determinado valor de P iba a haber un determinado momento. Entonces nosotros decíamos que si ese valor, el cruce de esos dos valores estaban por fuera del diagrama de interacción, la columna falla.
Pero en el caso contrario, en el que los valores estuvieran dentro, ¿no? Acá para un valor P2 y para un valor M2, ¿qué sucedía? La columna está ok. Estos tipos de análisis nosotros los realizamos individualmente para cada elemento estructural a flexocompresión. En este caso son las columnas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Habría que revisarlo para cada combinación de carga y para la mezcla entre ellas. Entonces fíjense, este tipo de análisis era tedioso en el sentido de que tenías que hacer la evaluación de P y la evaluación de M, el M1, para cada combinación de carga en cada dirección y en cada elemento estructural. Pero ahora el software lo va a revisar más rápidamente. Pero usted tiene que seguir proporcionándole una información adicional, que es este diagrama, llamado diagrama de iteración de la columna. ¿Por qué? Si usted coloca un número errado, vamos a suponer que usted, en vez de hacer caso al diagrama verde, le hace caso al diagrama naranja que estoy dibujando. Bueno, ¿qué ocurre? Si usted, en vez de hacer, vamos a decir, prestarle atención al diagrama verde, le presta atención al diagrama naranja, ¿qué ocurrirá con la columna P1, M1? Que para el software no falla, sino que está ok. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Puede tener un colapso, puede tener un problema grave de estabilidad de la columna porque la columna está mal calculada. ¿Qué pasa? El elemento de comparación siempre va a ser los aceros. Aceros máximos, aceros balanceados, aceros mínimos. Entonces, ¿qué pasa? Mientras ese diagrama de interacción esté mal construido, ¿qué va a ocurrir? Cualquier cosa puede ser, pero no es la correcta. Ahora, ¿qué es lo que hago yo en mi caso particular? Yo defino un diagrama de interacción, que es lo que hago yo con el software, ya sea para un momento en X o para un momento en Y, dependiendo de la dirección que sea, y para cualquier fuerza axial. Y establezco, entonces, ¿qué pasa? Yo genero mi diagrama con un, vamos a decir, con un diagrama de iteración que lo voy a poner. Silenciado. Sonido reactivado. Un diagrama de interacción que yo voy a construir. Ese diagrama de interacción que yo voy a construir, que lo voy a poner aquí y lo voy a poner aquí, ¿qué sería? Aquí es una pregunta para todos ustedes. Este diagrama de iteración, ¿qué acero estaría representando? Ese diagrama de iteración yo lo construyo con el acero mínimo, lo más pequeño, la cantidad más pequeña que yo puedo colocar dentro de mi columna de acuerdo a la sección transversal, y eso ya está normalizado. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy asegurando con esto? Yo estoy asegurando de que la columna falle si no tiene el acero mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Por obligación normativa, yo estoy, vamos a decir, atado de manos y no puedo colocar menos del acero mínimo en la sección transversal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a asegurar? Mi primer análisis sería de que si yo llego y genero un cálculo y entra acá, vamos a hacer un P1 y tengo un P2, un M2,
y genero mi primer punto, yo puedo asegurar con toda certeza de que esa columna va a estar en capacidad. Porque así yo le coloque el acero mínimo, la columna me va a decir que está ok. Perfecto. ¿Se entiende todo eso ahí? Si está dentro del bulbo, está perfecto. Ahora, también voy a poder tener el siguiente caso, en el que ahora yo veo un P2 y sobresale un poco, o sobresale del diagrama de interacción que está ahí. P2, M2. Ahora, ¿qué puedo asegurar yo de esta columna P2? ¿Qué puedo asegurar? ¿Puedo asegurar que falla? Vamos a ver la primera opción, A. Puedo asegurar que falla. P. No puedo asegurar nada. Y necesita revisión. Hay que revisar. O hay que revisar. Dos opciones. Fíjense. En este momento yo no puedo asegurar si la columna falla o no falla. Lo que sí sé es que el acero mínimo no es suficiente. Eso sí lo puedo asegurar. Yo puedo decir que no puedo decir si falla o no falla. Lo que sí es que el acero mínimo no es suficiente. Tendría que en este caso verificar, comparar con el diagrama de interacción que debería construirse con el acero máximo. Ejemplo. Y entonces en ese momento sí podré decir yo si falla o no falla, si están en este rango. Claro, evidentemente lo que me interesaría a mí es que haya una alerta, que el ETAPS o el otro me dé una alarma y me diga, hey, esa columna va a fallar, porque para el software ella va a estar fallando porque está fuera del diagrama de interacción. Le tocará a usted revisar ese elemento. Exacto. Fíjense algo, es importante saber que, por ejemplo, yo en mi primer diseño, en el diseño inicial del software o de cualquier software de ustedes, vamos a hablar de algo intrínseco en el ingeniero. Lo primero que hago yo es buscar ahorrar la menor cantidad, ahorrar el acero. Que haya la menor cantidad de acero en la obra, porque eso representa un costo bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros siempre obligamos a que los elementos tengan inicialmente, por lo menos en la primera revisión, el acero mínimo. Y si tienen el acero mínimo, entonces ya nosotros sabemos qué despieces vamos a ir a hacer o qué cuantías vamos a ir teniendo específicamente. Claro, evidentemente después no es que voy a poner un acero máximo, sino que al yo ya saber que tengo una alerta, ya yo voy a saber, hey, mira, esta columna puede requerir más del acero mínimo. Entonces me meteré dentro del software y le diré ya que no haga una revisión, sino que haga un cálculo del acero. Y él me dirá cuál es el acero. Yo tendré que compararlo con el acero máximo y ver si es suficiente o no. Aquí me dice, se ve la necesidad de construir el diagrama de interacción de chequeo. Ya vas a ver qué podemos hacer con eso, Carlos, no te preocupes. Sí, entonces, ¿estamos todos claros hasta acá? Entonces, fíjense, para definir la columna, debemos saber cuál es el acero mínimo de la columna, ¿eh? De la sección transversal. Yo voy a borrar aquí un momento. Entonces continuamos acá. Lo que primero que vamos a ver es cómo vamos a definir geométricamente esas columnas.
vamos a meternos en el menú definir, section properties, frame section, secciones frame. Vamos a empezar a definir los elementos lineales que tenemos establecidos del predimensionamiento inicial. Por eso es que es importante que haga una lista de las cosas que va a necesitar para que en el momento de definirlas no se le quede ninguna por fuera. ¿Sí? Entonces fíjense, cuando yo digo aquí frame section, automáticamente se va a activar una ventana en la que ya aparece una cantidad de secciones transversales por defecto. Si se recordarán, apenas están entrando al software, el software les pregunta si quieren usar una base de datos de la ISC para tenerla allí guardada, ¿no? Esa base de datos no hay forma de saltársela. Es un dato que viene ya incluido dentro del software y con el que tendrá que lidiar después. Ahora, el problema de esa base de datos es el nombre que tiene. Por ejemplo, fíjense que dice ACOMP BM, AdComp BM, ACOMP Graph, ACOMP Graph Call, ACOMP. Fíjense que tengo una cantidad de nombres que no son propios de ninguna sección en particular. Después tenemos las secciones metálicas de W, el W1012, el W1015. Fíjense que esos sí son unos valores, unos perfiles que pudiésemos llegar a conocer, pero los otros no estamos asociados a los elementos que estamos poniendo, ¿sí? Entonces fíjense, es importantísimo que eso vaya allí. ¿Por qué? Porque la sección transversal tiene que ser algo relacionado a la sección misma, para que cuando nosotros vayamos a emitir algún resultado, algún cómputo métrico, algo relacionado a la sección transversal, pueda ser fácilmente identificable y asociado a lo que queremos. Por ejemplo, un volumen de concreto. Eso es algo que puede ser. ¿Alguna pregunta? Entonces, la serie de secciones transversales que aparecen allí, yo las borro. Yo, en mi caso particular, las borro. ¿Cómo las borro? Bueno, donde dice delete múltiple, puedo borrar grandes cantidades de secciones transversales. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo puedo, de un solo clic, borrar una serie de ellas. Lo único que tendría yo es que hacer clic acá, se despliega esta siguiente ventana que está aquí, y seleccionar por un barrido la lista que está aquí completa. Entonces, después que usted haya seleccionado todas esas secciones, le dice delete select frame section. Entonces, cuando digo aquí borrar, se va a desplegar otra subventana con todos los perfiles de acero que también estaban definidos allí, todos esos W, y entonces todos esos W también los selecciono por un barrido, hago clic y bajo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a decirle de nuevo delete select frame section. Cuando yo le diga delete, siempre va a lanzar una alerta. La alerta es, por ejemplo, no puedo borrar el W1012, ya que no puede quedarse sin una sección como mínimo. Tiene que existir. Eso puede ser el W1012, puede ser otro número. Él simplemente lo que le está diciendo es que no puede dejar en cero todas las secciones transversales. Entonces usted le dice que va a aceptarlo y después le dice OK. Y fíjense que ya en la lista se borró toda menos la W1012, que después en lo que yo agregue e incorpore mis secciones transversales la puedo borrar tranquilamente. ¿Estamos claros allí? O sea, yo la borro para que no esté esa lista tan grande,
Entonces después cada vez que yo vaya a dibujar algo tengo que empezar a buscar la búsqueda de cuál es la sección que corresponde. Entonces eso es pérdida de tiempo. Entonces, lo primero que yo voy a establecer acá es que vamos a agregar una nueva propiedad, add new properties. Cuando yo le digo add new properties, que es este elemento que está acá, add new properties, hago clic sobre él, se va a desplegar una ventana nueva. Esa ventana que está recién desplegada me va a hacer las primeras preguntas sobre qué sección, cómo quiero que sea yo mi sección transversal de este elemento free. Fíjense que puedo decir que son elementos de concreto cuya variedad va desde la sección rectangular, circular, una sección en T o una sección de esas I pretensadas, ¿ve? Parte de concreto. Ahora, en la parte derecha dice steel, que es la parte de acero. Llego yo y ahí está el perfil IPN, está el perfil C y están las secciones tubulares, rectangulares o tubos, box tubo, y están las secciones tubulares redondas que podemos usar de acuerdo al tipo de material que le demos. Pudiésemos decir que es de metálica, vamos a decir Unicón, Contuben, o sea, o pudiésemos estar también modelando un tipo de tubería no estructural. Eso va a depender del tipo de material que le asignemos. Esas acciones que ven aquí especiales son para aquellas acciones que son asimétricas, que tienen una forma extraña o variable. Esas no las vamos a ver ahorita, las vamos a ver después posteriores, con unos ejercicios específicos para ella. Y está la otra parte que dice steel compuesta. Vigas de acero compuestas son, por ejemplo, las dos primeras tubos HSS, elementos tubulares como el Unicón o como el Conduben, en el que usted puede decir que va relleno de un material. En este caso es concreto, puedes establecer que es concreto. Ahora, eso es muy común en trabajos de reforzamiento, donde nosotros vemos elementos estructurales tubulares que han sido corroídos, que tienen una cantidad de, vamos a decir, de males, o que su capacidad no es la suficiente para soportar un elemento. Entonces, ¿qué pasa? Se procede a rellenar de concreto. Eso va a aumentar grandemente su capacidad a la fuerza axial y va a darle mayor vida útil. Eso en el caso de los tubulares. Pero fíjense que también ahí tenemos dos opciones de estructuras metálicas recubiertas por concreto u otro material. Nosotros a veces en zonas, vamos a decir, donde es muy salinas, están expuestos a sales, nosotros podemos proteger esos elementos estructurales recubriéndolos con concreto. O también se pueden presentar en trabajos de reforzamiento donde nosotros podamos llegar y cubrir ese tipo de sección transversal. Eso ya en un trabajo, ya lo hice, una vez lo hice, necesitaban capacidad de carga en unas columnas que están dentro de un estacionamiento y decidí cubrirlas de concreto. Yo dije, bueno, esto va a ser hasta mejor porque las columnas de concreto, estas columnas de acero van a estar protegidas de cualquier impacto de algún vehículo, y entonces ese cubierta de concreto iba a ayudar bastante. ¿Estamos claros todos? Son 4 opciones. Ahorita vamos a utilizar la primera opción, que es la de rectangular. Cuando hago clic en rectangular, se activará una ventanita adicional. Aquí me preguntan, ¿siempre se hace eso en los estacionamientos de sótano?
pues eso fue un caso especial. Realmente, normalmente no debería necesitarlo, pues, porque usted va a suponer que va a poner una sección transversal allí que sea suficiente para soportar la carga. En mi caso, ya había utilizado el perfil más grande de columnas que tenía. En ese caso era un CP260. Entonces, ¿qué pasa? No podía me faltaba capacidad axial y decidí hacer una sección mixta. Pero eso se puede hacer. De todas formas, si ustedes lo ponen, no tienen ningún problema. El único problema está en dónde lo pongan, hasta dónde lo ponen. Si lo van a hacer, háganlo de manera continua o que haya pasado el tercio de la columna para poder cubrirlo. No cubran una parte muy baja de la columna porque lo que pueden es producir una rótula. ¿Aclarado la situación? Ok. Fíjense algo. Lo primero que ustedes están viendo. No, de nada, para eso estamos, Patricia. Lo primero que estamos viendo allí es una serie de indicaciones y una imagen que va a colaborar en la implementación de la sección transversal. Fíjense algo, lo primero que nos damos cuenta es que nos solicitan un nombre, una propiedad. Por favor, les agradezco, no coloquen nombres como columna de las esquinas, columna central, columna y escriben columna completo. Mientras más largo sea el nombre, más difícil va a ser de que en una memoria de cálculo, en una captura de pantalla, se establezca cuál es el elemento a ciencia cierta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, y según las nomenclaturas que hemos establecido en las clases pasadas, aquí yo colocaría primero la columna y la llamaría de esta manera. Por ejemplo, C-30 por 30. Es un nombre fácil, es corto, sobre todo corto, y eso nos va a permitir a nosotros en algún momento, con solo ver la sección transversal, ya saber qué tamaño tiene. ¿Eh? Entonces fíjense, propiedad, nombre, C30 por 30. Después incluiríamos el tipo de material. El material, fíjense que tenía que haber estado ya preestablecido. Si no está preestablecido, fíjense que aquí hay un icono con 3 punticos. Ese icono con 3 punticos, por usted darle clic sobre él, lo va a mandar inmediatamente a la parte de definición del material. Y por eso yo, en mi caso, primero defino el material, porque significaría que me estoy regresando. Si hago, me empiezo a hacer la sección transversal sin el material preestablecido. ¿Alguna pregunta? Aquí le digo OK. Entonces fíjense, cada vez que ven esos punticos, un cuadrito con puntitos, ese cuadrito significa que va a saltar a la ventana de definición de ese elemento. Ahora, aquí vamos a cambiarle el concreto, lo de la vista desplegable. Fíjense que yo tengo un concreto 210. Vamos a utilizar ese concreto 210 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ven cómo se hizo yo? Porque ya tengo un nombre asociado a lo que voy a poner. Cont 210. Ahora, ¿qué sucede? Todo lo demás son datos generales que no implican ningún cambio mayor en el software. Por ejemplo, parámetros dependientes del tiempo para el movimiento. Si nosotros queremos utilizar este parámetro, eso a nosotros no nos interesa. El color de la sección transversal, donde dice change, podemos cambiarle el magenta
por cualquier otro color, de manera que cuando yo quiera ver esa sección transversal de columna 30 por 30 ya aparezca con un color establecido. Entonces usted pudiese hacer en una memoria de cálculo rapidito una leyenda sobre los colores y las secciones transversales que tienen en el cálculo. Adicionalmente, hay una parte que dice notas. Acá. En la parte que dice notas, yo puedo incorporar cualquier característica adicional de esa columna. Yo puedo decir que una columna de tal dimensión por tal dimensión, puedo decirle que es de concreto, de 200 de, o sea, puedo escribir como una hoja de vida de esa columna. Eso no es extremadamente necesario. Ahora, donde dice shape, section shape, va a aparecer una lista de posibles secciones transversales. ¿Recuerdan la ventana anterior donde estaban simplemente unos dibujos? Bueno, aquí ya están las secciones ya hechas. Nosotros podemos hacer cambiar y en ese momento la sección va a cambiar de posición. Ahora, para aquellas personas que les gusta escuchar un truco aquí, se fijan que en la parte de concreto solamente habían definido unos parámetros, pero hay cosas que yo no puedo definir. Por ejemplo, un perfil IPN de concreto no se pueden establecer porque ellos normalmente son de acero, pero de esta forma yo puedo tomar muchas posibles opciones definiéndolos como material de concreto. Eso es una opción de trabajo cuando les toca hacer una sección más o menos extraña, así. Ahora, en este caso voy a seguir con mi sección rectangular. Vamos a ver por dónde estaba. Concreto rectangular. Ahora, fíjense que ese dibujo que ustedes están viendo allí tiene unos valores que están allí, el 2 y el 3. Esos ejes que están allí, les comento. Cada elemento lineal, sea viga, sea columna, sea el elemento que sea, está comprendido por está compuesto por unos elementos que son llamados ejes locales. Los ejes locales son aquellos que le van a dar sentido a la posición del elemento. Entonces, ¿qué ocurre? Para nosotros, y esto ya es una norma, el eje 2 siempre está asociado a la dirección de la mayor inercia. Y el eje 3 normalmente está relacionado a la sección de menor inercia. Y hay un eje que usted no está viendo allí, que los ve como una crucecita azul, y ese es el eje 1. El eje 1 siempre va a ir en la dirección lineal del elemento. Si él está parado como una columna, este eje estará apuntando hacia arriba, y así sucesivamente. Si él está de lado, va a estar así de lado. Estos ejes que están acá permiten no solamente calcular los ejes locales, sino también poder conocer cuáles son las acciones que vamos a evaluar. Por ejemplo, cuando ya nosotros hablamos del momento 3, que ya sé que ha sido, vamos a decir, una discordia, no, momento 3, momento 2, no saben exactamente cuál escoger. ¿Qué va a suceder? Silenciado. Sonido reactivado. Esos elementos también tienen un giro. Por ejemplo, momento 3,3 sería momento alrededor del eje 3. En el momento alrededor del eje 2 podríamos tener un momento alrededor del eje 2 y pudiésemos tener un momento también 1, que sería lo que es un momento torsional. ¿Está claro todo esto acá? Ok. Entonces fíjense, esos mismos ejes locales 1, 2 y 3
fíjense que están posicionados en la sección transversal que están viendo allí, que si no sé si se puede apreciar unos pequeños punticos azules que tienen dentro. ¿Ven? Esos punticos son por defecto que están puestos allí. Ahora, estas dimensiones que están acá, depth y width, ya nosotros lo que podemos hacer es directamente cambiarlas. Vamos a ver. Presta bastante atención a la figura que está allí. Si yo esto de 90, yo le voy a poner 30, y 30, que es la columna de 30 por 30, apenas yo me salga de la ventana, él va a cambiar de la forma de la sección transversal que está ahí en pantalla. Fíjense que apenas me cambie de ser 30, 90 que estaba a 30 y bajé una ventana, él automáticamente va a reconocer el cambio de la sección transversal. Fíjense como ya el ancho de 60 centímetros contra la altura de 30 hace que la relación de aspecto cambie. Voy a poner 30 por 30. Entonces, en ese caso tendremos ya una columna cuadrada, pero con una variación. Los aceros de refuerzo que tienen puesto allí, fíjense que están dispuestos de una forma asimétrica. Ahora, ¿qué pasa? Esta columna de 30 por 30, ya yo tengo por aquí anotado, una hojita Excel que yo me ayudo, que yo también se las voy a hacer llegar como material de apoyo. Una sección de 30 por 30, voy a dibujar aquí la sección, tiene como acero mínimo 9 centímetros cuadrados de acero. Esos 9 centímetros cuadrados de acero nosotros los podemos dibujar, pero no van a quedar de una manera exacta, nunca le van a quedar exactos. Lo que tiene que hacer ahora es proporcionar una distribución de aceros de manera que no tenga una cara más acero que la otra, porque eso va a producir problemas de rigidez dentro de la misma columna. Entonces, lo primero que se hago es cumplir con la norma y me dice que en cada esquina yo debo colocar una pieza aquí y aquí. Cada esquina del sofá tiene un vértice, 4 columnas, o sea 4 cabillas. Ahora, ¿qué pasa? 4 cabillas, en este caso de media, es 508, no es suficiente. Y la separación entre un elemento y el otro, vamos a ver por aquí, aquí sería más o menos como 2.5 centímetros, aquí sería como 2.5 centímetros, y aquí estaríamos hablando ya prácticamente de unos 25 centímetros. Estaríamos en la raya de lo que se nos permitiría construir. ¿Qué es lo más apropiado? Igual el acero es insuficiente, 4 cabillas y media no es. Me pueden decir, bueno, Manuel, pero ponle 4 cabillas de 5 octavos, o ponle 4 cabillas de 1 pulgada, de 7 octavos, así. Ahora, tienen que tener presente algo. La distribución de acero en una columna será más eficiente mientras el espacio entre las barras longitudinales, el de las barras longitudinales y el espacio entre sí de los elementos de estribo, la columna será mucho más eficiente con respecto al confinamiento que se le da. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá lo más apropiado es que yo llegara y tomara otra vez 4 cabillas de media y pusiera una aquí y una aquí. ¿Eh? Y de esa manera estaré garantizando que ya sea con un estribo completo o con un estribo doble, la columna esté totalmente confinada. Y a su vez, con una separación adecuada para poder
hacer el vaciado de una manera correcta, sin que queden cangrejeras ni espacios vacíos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuántos son 4 cabillas, 8 cabillas de media para una columna? Vamos a ver cuánto es. Sería 10.16 centímetros cuadrados de acero. 10.66 centímetros cuadrados de acero. Ok. ¿Estamos todos claros allí? 10,16. ¿Qué tanto estoy alejado del valor exacto? El valor mínimo sería 9.0 centímetros, centímetros cuadrados de acero. Estoy 1.06, 1.16. 1.16. Entonces, traten de mantener esa distancia entre el acero mínimo requerido con el acero mínimo colocado lo más estrecha posible. De esa manera, recuerden que no estarán generando un diagrama de interacción extremadamente grande con respecto al real. ¿Alguna pregunta? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Ok. Entonces fíjense. Aquí hay una parte que dice propiedades de modificación. Ese clic, cuando le den clic allí, se van a dar cuenta que está una ventana donde estarán factores de multiplicación para aumentar o disminuir las propiedades internas de la sección transversal. Por ejemplo, podemos aumentar su área en 2 aun cuando la columna esté sola, no es una columna con dos seres vivientes en el sitio. Entonces fíjense que esos son así, hay que verlos de esa manera, como que si un elemento no puede estar dentro de otro elemento. Pero ahí pudiésemos hacer ciertos cambios. Por ejemplo, el corte podemos aumentarlo, la constante torsional. ¿Ven? Esos son elementos que podemos colaborarnos, ¿no? Ahora, el caso, yo le digo aquí cancelar. No me molesto por eso, nunca lo modifico. Si hacen modificaciones allí, son modificaciones que van directas a la matriz de rigidez. Y si van directas a la matriz de rigidez, el cambio puede ser monstruoso a la hora del cálculo. No toquen eso. Ahora, en la parte donde dice Reinforcement, se activa una ventana donde se dice Reinforcement. Acá. Vamos a ver aquí un momentico. Wow. Espera que se les actualice la imagen. Fíjense, esa ventana del Reinforcement tiene una serie de opciones que las voy a revisar con ustedes. Por ejemplo, fíjense, aquí está la primera, tipo de diseño. Este tipo de diseño, fíjense que dice P, M2, M3, M2, M3. Fíjense que serían los momentos flexionantes alrededor del eje 2 y alrededor del eje 3. Entonces, para una columna, ellos son los elementos a vencer, los momentos flexionantes. Pero a su vez dice P, ¿qué quiere decir? Que recuerden que las columnas se diseñan a flexocompresión. Cuando se diseña a flexocompresión, ¿qué es lo que quiere decir? Que bajo la acción esta acción va a ser combinada
de esta manera. Vamos a ver acá, vamos a ver el dibujito, uno aquí, uno aquí, uno acá. La carga P, el momento en una dirección y el momento en la otra dirección. ¿Ven? Acciones combinadas. Por eso aquí le ponen entre paréntesis columnas. Entonces, esa opción, esa primera opción que usted está marcando ahí, es la que determina la forma de esa ventana. Si usted llega y hace clic sobre la otra opción, M3, es para vigas, entonces la ventana se va a ver reducida. ¿Ven cómo se redujo la ventana para cuando es el diseño de viga? Vamos a darle PM2, M3, que es la que vamos a diseñar columnas. La parte de columnas, fíjense que cuando se despliega la ventana, hay otras opciones que dice rebar material. Ese rebar material significa que acero de refuerzo. El acero de refuerzo puede ser longitudinal, barras longitudinales, o barras de confinamiento o estribo talles. ¿Ven? Esas barras, en este caso, ya esto que está acá es el acero A615 que definí previamente, que tiene un FY aproximadamente de 4218, creo que es, kilos por centímetros cuadrados. Esos son los materiales. Ahora, ese tipo de acero lo defino para las barras longitudinales y también lo defino para los estribos. Adicionalmente a eso, me pregunta cómo es la configuración de ese estribo. Si ese estribo va a ser rectangular o si va a ser circular. ¿Ven? Además, si ese estribo yo lo marcara como circular, me va a preguntar si lo quiero como estribo o lo quiero como suncho en espiral. ¿Ven? Esas son las opciones que me están ofreciendo. Entonces, fíjense, lo primero que me va a preguntar de las barras longitudinales, ojo, barras longitudinales, que es lo que está acá, es cuál es el recubrimiento que le voy a dar. Dependiendo del elemento que yo esté modelando, yo le podré poner 3, 4 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros, o sea, dependiendo de lo que yo esté haciendo. Y después viene lo más importante: número de barras en la dirección de la cara 3. Ok, si yo hago mis ejes acá y ya ven que tengo el eje 2 y el eje 3, yo tengo que tener muy claro cuáles son las caras. Las caras que me preguntan en la dirección 3 es esta cara que está acá y esta cara que está acá, de maneras separadas. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Acá, este número 3 significaría que tengo 1, 2 y 3 barras en la dirección 3 en esta cara. Entonces, por eso fíjense que acá en el dibujo hay 1, 2 y 3. Entonces yo tengo que hacer que este dibujo que está acá sea similar al que está aquí. Entonces la pregunta sería, ¿qué número tendría que llevar acá para que en el número de barras longitudinales en la cara 2 sea similar a este que tenemos acá? El valor a considerar es 3 también. ¿Por qué? Porque cuando yo haga el recuento en la cara 3 de esta cara, que es la que yo quiero hacer, tendría esta que ya la tengo contada,
2 y 3, que esta también ya la tengo contada. ¿Ven? Son valores que ya están incorporados del otro valor. Entonces aquí sería 3. Yo voy a llegar y voy a darle aquí 3, hacer el cambio 3, y le voy a decir OK para que ustedes vean cómo cambia la sección transversal. Ahora acá. ¿Sí? Mire, fíjense cómo ya en la parte superior, voy a borrar este poco de cosas que están estorbando ahí. Como ya el número de barras se ha reducido. Ya no tienen ese poco de barras colocadas allí, sino simplemente tienen ya las barras necesarias. Ahora, el problema está ahora que esas barras, 3 y 3 y 3, tenemos que definir cuál es el acero que va en ese sitio. Y fíjense cómo ya me sale el número de 3 octavos. Eso sale gracias al primer cambio, al cambio que hice previo a este paso. Entonces allí incluiré cabilla de media en las caras y en las esquinas. Fíjense donde dice corner bar. En las esquinas pondré cabilla de media también, en este caso particular. Fíjense en la parte donde dice longitudinal bar side en área, en la cara. Son las que van en la cara. Y las corner son las que van en las esquinas. Eso es, vamos a decir, esto es una propiedad que solamente lo van a poder hacer en el ETABS. El SAP 2000 no permite que usted incluya o haga diferencias entre las vigas, vamos a decir, entre las barras de refuerzo en las esquinas con respecto a la de las caras. En el SAP tendría que ser un número general para todas las barras tienen que ser exactamente las mismas. No hace esa particularización. ¿Estamos claros allí? Ahora, la otra parte que está allí abajo, donde dice Confined Bar, eso es el estribo. Ese estribo nosotros ponemos 3 octavos. De acuerdo a que son cabillas de media, una cabilla de 3 octavos sería más que suficiente para agarrar esas barras. Además, vamos a ver también que me está preguntando cuál es el espacio de confinamiento de la barra a lo largo del eje 1. ¿Sí lo ven? Eso quiere decir que en la dirección longitudinal de la columna me está preguntando cómo van a ir separados esos estribos. Entonces fíjense, nosotros pudiésemos decir, vamos a desconfinar toda la columna a 10 centímetros y 10 centímetros. El problema es que usted estaría haciendo una columna extremadamente rígida. Si la pone a 10 centímetros va a estar muy rígida, va a estar muy confinado y eso va a repercutir en los análisis de la columna. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si le pone 20, estaría haciendo una columna más endeble, una columna con menos cantidad de refuerzo, pareciera que toda fuera no confinada, y entonces eso también va a perjudicar el cálculo. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo? En estos casos, en el que yo sé que el estribo puede ser un estribo simple, utilizar los 15 centímetros. ¿Y a qué me refiero yo con un estribo simple? Un estribo simple, por ejemplo, voy a hacer una sección transversal de lo que sería esa columna vista en lateral. Vamos a ver acá, un momentico. Si yo colocara un solo estribo, aquí y aquí, y aquí y aquí, ¿ven? Esos estribos nosotros pudiésemos estar hablando de una separación de unos 10 centímetros en zonas confinadas y de unos 15 centímetros o a 20 centímetros en zonas no confinadas. Ahora, ¿qué pasa? Ese estribo simple es un estribo que simplemente puede amarrar a toda la estructura. ¿Ven?
Ahora, ¿qué ocurre cuando empieza a haber más estribos? Cuando empieza a haber más estribos, empieza a ocurrir un apilamiento de estribos. Por lo menos ahora aquí ya tendría que poner otro estribo más. Y aquí tendría que haber otro estribo más. Y aquí habría otro estribo más. Entonces, ¿qué pasa? La sección neta de 10 centímetros ya se empieza a reducir. Pues se está reduciéndose ya a 9. Entonces, va a depender de la cantidad de estribos o de pases o de ramas que tenga el estribo para que esto no se empiece a reducir. Porque ¿qué pasa? Ellas se van a ir acumulando uno sobre el otro. Entonces, cuando tenga estos casos de esta manera, en vez de poner 15 centímetros, puede poner 10, puede poner un 15, puede poner un 20, si tiene mucho espacio, siempre y cuando usted vea que la separación entre estribo y estribo sea aproximadamente 10. Eso es una buena separación dentro del análisis, o 15. Póngale 12, pues. Pero tiene que tratar de estar pendiente que por apilamiento del estribo no vaya a haber ningún tipo de problema. ¿Sí? Entonces, en este caso, donde dice número de barras de confinamiento de 3 y de 2, simplemente le está preguntando cuántas de las barras que están en las caras quiere confinar. En estos casos yo normalmente agarro el mismo número que tengo aquí y lo coloco aquí y aquí, porque de esa manera yo sí voy a garantizar en mi despiece la aplicación del nivel de diseño 3. Y en la aplicación del diseño 3 lo que me dice es que voy a cumplir con el hecho de que todas las barras estén arriostradas, o por lo menos una suelta, una amarrada, una suelta y una amarrada. Entonces de esa manera siempre coloco el mismo número. ¿Cuántas barras están, por ejemplo, en este tipo de estribo doble? ¿Cuántas están confinadas? Esta está confinada, esta está confinada y esta otra está confinada. Tengo las 3 barras confinadas completamente. ¿Alguna pregunta sobre esto? No entiendo eso de que deberían mejorar. Me parece bastante sencillo. No tiene nada que piensa yo que deberían estar mejorándole, Rubén. Algo que es bastante simple. Entonces fíjense, acá, vamos a borrar esto acá, un momentico. Ya yo le digo OK, y ya de esa forma está definida el decir OK. Agregar combinaciones de estribo. Bueno, solo las combinaciones de estribo, pasa que eso es algo muy particular del análisis y de quien realiza el cálculo. Recuerden que este programa no es de dibujo, este programa es de cálculo. Si nosotros estamos confinando más estribos de la cuenta, no va a poder darle un valor correcto. Sí, lo que me están preguntando acá, miren. Cuando nosotros, en este caso, tenemos que generalizar toda la estructura, toda la columna. ¿Por qué? Porque no podemos estar diciéndole zonas de confinamiento y zonas de no confinamiento, porque no tengo los diagramas de momento, que son los que me dan realmente los puntos de inflexión, y ahí es donde me dice qué zonas debo marcar. Tengo que primero calcular para poder saber esas zonas de confinamiento. Ahora, si yo calculo una sección en una distribución uniforme, es una condición más desfavorable de la que voy a generar en el plano, porque en el plano voy a ayudar poniendo las zonas de confinamiento. Aquí me pregunta, ¿le colocaría estribo doble cara cada 15 centímetros? Estribo sencillo y a 15 se le colocaría el otro sentido. Eso va a depender de lo que te está dando el análisis de corte, Héctor. O sea, tienes que ver las fuerzas cortantes para saber cuántos estribos te está pidiendo. Si te pide 4 ramas, 3 ramas, tienes que ver cuál es el que vas a usar. Porque pudiese también haber usado una grapa, pues. Haber puesto nada más una pequeña
cabillita que abrazara esos dos elementos. Entonces fíjense, aquí yo W1012, vamos a borrar esa propiedad, ya la puedo borrar independientemente, ¿ven? Y ahora empiezo a definir las secciones que me faltan. La sección que me falta, por ejemplo, bueno, si es un estribo de 2 ramas, sería un estribo simple, Patricia. Un estribo simple tiene 2 ramas. Si es de más de 2 ramas, tienes que darle más pasada o generas el estribo doble como lo puse yo ahorita. Entonces, fíjense, acá 30 por 30, yo puedo decirle ahora add copy, copiar esta propiedad. Cuando le digo copiar, ya tiene el material establecido. Yo simplemente tengo que venir ahora a colocar el nombre. En este caso sería C de 35 por 35. La sección sería 35 y 35 acá. Y el reforce, vamos a ver, 35 y 35, ¿cuánto sería el acero mínimo? Ok. El acero mínimo, fíjense, todo se mantendría igual. Entonces, fíjense que la ventana se mantiene idéntica. Los valores son similares, exceptuando que para el acero mínimo de una columna de 35 por 35 serían 12,25. Entonces las 8 cabillas de media es insuficiente. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que empezar a poner cabillas de diámetro superior. En este caso, con que yo coloque 4 cabillas de 5 octavos en las esquinas y deje las 4 cabillas de media en las caras, me proporcionaría 13 centímetros cuadrados de acero, que sería un buen valor para esto. Entonces fíjense, solamente vengo a hacer los cambios en las cabillas. Una cosa que se me había olvidado comentar. Acá las columnas pueden ser chequeadas o pueden ser diseñadas. En primera instancia, usted haga chequeo para verificar si el acero mínimo que estamos colocando es suficiente. ¿Sí? Chequeo en primera instancia. Después, si usted ve que la columna no da con el acero mínimo, usted se meterá aquí y vuelve a cambiar el refuerzo a diseño y él calculará en la barra necesaria para que esa sección sea correcta. Recuerden aquí, refuerzo to checking o chequeo. Los estribos los permanezco igual, las cabillas no son lo suficientemente grandes, todavía la barra de 3 octavos puede abrazar a ese elemento. Y yo le digo ok y ok. La columna de 30 por 30 voy a hacer la modificación porque me está quedando pendiente que no le estoy diciendo que chequee. Voy a hacer la columna de copiar. Ahora va a ser la columna de 40 por 40. Las dimensiones son 40, 40. Cuando uno hace un despiece, hay infinidad de modos de hacerlo. Eso va a depender de cada persona. Pero mi recomendación para cuando las columnas sean grandes, por ejemplo 40 por 40 ya es una columna más o menos grande. En este caso yo voy a suponer que voy a poner 4 cabillas de 5 octavos. Acá. Pero adicionalmente voy a utilizar diámetros pequeños. Voy a poner 8 cabillas de media en este caso. En
este caso, en este caso y en este caso. ¿Por qué? Porque al yo colocar mayores cantidades de barras, no importa el diámetro, sino de barras, ¿qué voy a estar haciendo? Mejorando el confinamiento. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí después? Bueno, que va a tener que hacerse un estribo, que lo más seguro que haga este movimiento. Racata. Que sea un estribo doble. Y bueno, pues está triple porque tendría que hacer esto también acá. La configuración del estribo va a depender del número de barras que nosotros queramos poner. Pero mientras más barras tengamos, mejor va a ser el confinamiento. Entonces, mi recomendación es que para columnas de este tipo, nosotros pudiésemos estar poniendo, ok, fíjense que ahora, para yo querer hacer esta configuración, tendría que haber 4 barras en cada cara. Entonces aquí en vez de poner 3, habría 4. Aquí habría 4. 5 octavos en las esquinas, 4 en la media. Y aquí pondría yo un 4 y aquí yo pondría otro 4. Para chequear. Aquí yo le presionaría OK. Y fíjense que ya la configuración ha variado. La parte superior. ¿Ven cómo cambia? Y después le doy OK. Vamos a definir la otra sección. Copiándonos de esa. Esa es la sección C de 45 por 45. 45 por 45. Vamos a ver cuál refuerzo le tendremos que colocar. Bueno, la configuración sigue exactamente la misma. Vamos a ver acá 3/4 acá y aquí pondremos el 4 de 5 octavos. No, la da insuficiente. La configuración sería exactamente la misma, solo que las cabillas todas serían de 5 octavos. Hay que poner todo de 5 octavos. Tendría aproximadamente 23,76 centímetros cuadrados de acero, excedido 1,017 centímetros cuadrados. Entonces acá, fíjense, el estribo de 3 octavos todavía abrazaría esta cabilla de 5 octavos. Entonces con ese número pudiésemos estar correcto allí. Yo le voy a decir OK. Y le digo OK. Y de esa manera habré definido mis secciones de columna. Es importante entender el por qué poner el acero mínimo. Ese es uno de los mayores, vamos a decir, problemas que se generan en las personas que están trabajando y no saben realmente lo que está pidiéndole el software. ¿Por qué? Porque hay columnas que pueden estar fallando y él ni siquiera está dándose cuenta. Porque por defecto el software siempre va a traer cabilla de 1 pulgada. Cuando ustedes abran el software, por ejemplo el SAP o el ETAPS, y se metan en las propiedades de la columna, como que si fuesen a definirla, se van a dar cuenta que la barra que siempre trae es la barra de 8. Es la barra número 8, es la barra de 1 pulgada. Es el defecto que siempre trae. Por defecto trae esa barra. Entonces, ¿qué ocurre? El diagrama de iteración que usted siempre está utilizando para ese cálculo es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Posiblemente la columna está bien, pero también posiblemente está mala, porque no sabe con respecto al acero que está utilizando cuál es el cierto. No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Sí? ¿No tenemos ningún otro tipo de pregunta? Bueno, si no, vamos a... Por el tiempo, no me gusta estar interrumpiendo las sesiones. Podemos dejar hasta el día de hoy. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces podemos dar por terminada la clase del día de hoy.